Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien vamos a hablar sobre muchos temas, pero antes vamos a hacer una brevísima reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. ¿Por qué brevísima? Bueno, porque ese ha sido el programa, es dueño de este programa y ya todos conocen su pedigrí. Servio Tulio Castaño nació en Santo Domingo, reconocido jurista y politólogo dominicano con una importante trayectoria de trabajo académico, diplomático y jurídico. Graduado doctor en Derecho, summa cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado maestría, posgrado y especialización en las áreas de Derecho Penal, Civil, Empresarial, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Sociales. Se ha destacado por su carrera como docente universitario, especialmente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El doctor Castaño fue reconocido joven sobresaliente JACE 1999, personaje destacado en el año 2011 y reconocido en el año 2013 por el Colegio Dominicano de Abogados, entre otras importantes actividades y reconocimientos. Para mí es un inmenso placer tenerte de nuevo aquí en mi programa, tu programa, Verdades al Aire. Adolfo, una vez más, gracias por la distinción. Gracias de verdad. Para mí es un lujo estar en tu programa. Gracias, hermano. Mira, para poner en contexto, quisiera que hagamos una evaluación sobre cómo tú consideras que terminó el año 2019 en términos de conquistas jurídicas, de avances en sentido general que tengan que ver con la justicia. Bueno, la justicia sigue siendo la cenicienta del Estado Dominicano, esa es la realidad. ¿Pero hubo algún avance o no? Bueno, ¿qué te digo? Si lo hubo, evidentemente pudo haber sido en todo lo que tiene que ver con el área administrativa, pero en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios, en todo lo que tiene que ver con la propia imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, en todo lo que tiene que ver con la eficiencia de este sistema, evidentemente de que la percepción que tiene la ciudadanía fue que no solamente el Poder Judicial, sino los actores del sistema no avanzaron. Bien, en el pero año eso es la percepción. 2019. La ciudadanía no conoce en sentido general. Usted sí es un conocedor. Independientemente de la percepción, ¿usted cree que hubo o no avance? La gente percibe demasiado. Mira, a lo interno del Poder Judicial, digamos así, acuérdate que hubo un cambio de Suprema Corte de Justicia, tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia, y digo una nueva porque fueron muy pocos los jueces de la Suprema Corte de Justicia anterior que quedaron. Se tomaron una serie de medidas que pueden eventualmente mejorar todo lo que tiene que ver con el desempeño del Poder Judicial. Como por ejemplo, medidas que inclusive tienen que ver con la propia independencia, que es uno de los grandes problemas del sistema de justicia en la República Dominicana, yo creo que pudiesen eventualmente fortalecer a lo interno de ese poder del Estado. Por ejemplo, el magistrado Luis Henry, entre las medidas que tomó fue de que los jueces no podían recibir, y tú dirás, bueno, pero eso son tonterías. No, eso tiene un impacto. O sea, de manera particular a abogados que estén llevando casos en un tribunal. ¿Tú crees que eso es determinante? Los jueces de tribunales ordinarios no pueden, pero la Suprema, los de la Suprema sí se pueden reunir con quien le dé su bendita. Tampoco ellos lo hacen. No, pero también a los de la propia Suprema Corte de Justicia. La circular lo incluye. O sea, es en sentido general. Eso va, tú dirás, ¿tú crees que eso pueda tener un impacto? Claro que sí, porque en ningún país del mundo un juez recibe a una de las partes de manera individual. Inclusive cuando un juez va a hablar, a interactuar con una de las partes, pone en causa a todos los actores que están interviniendo en un proceso. Por ejemplo, si tú eres un abogado de la defensa, llama también al fiscal, al abogado de la parte civil, al propio defensor público, y a todos juntos, sobre la base de lo que él pueda percibir que esté pasando con el conocimiento de la audiencia, entonces llamarlo a todos juntos. Entonces, son cosas que se ven simples, pero pueden contribuir a mejorar la imagen. El desarrollo de la justicia tiene tres patas. Desde la pata que tiene que ver con la justicia administrativa, digamos, Procuraduría, ¿no hubo avances? Hubo avance y te voy a decir por qué, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, independientemente de los escándalos que se han dado a lo interno de muchos de nuestros recintos. Acuérdate que el caso de David Ortiz, por ejemplo. ¿Cuál es el avance? ¿La construcción de una cárcel? No, no solamente eso.
también en todo lo que tiene que ver con ampliar. ¿Ampliar qué? Ampliar, por ejemplo, el ámbito, digamos así, de lo que es el nuevo modelo penitenciario. O sea, se siguió creciendo. Pero las cárceles no son parte de la justicia. Eso es parte del comportamiento ya evaluado de la justicia. Sí, pero no te creas, cuando tú analizas el sistema como tal, ese es un componente importante. Es parte del sistema, pero claro, para llegar a preso, primero hay que tener un debido proceso. Sí, claro. Es lo que estamos evaluando Sí, aquí. claro. Por ejemplo, tú estás hablando del debido proceso. Sí. Por ejemplo, una medida importante que tomó el Poder Judicial en cuanto a lo que... Si tú analizas el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia del 7 de enero, que fue un discurso técnico, estrictamente técnico. Técnico. Muy aspiracional. Todo lo que él quiere, todo lo que él aprendió por allá, él lo puso en ese discurso. Bueno, pero tuvo ante él, a su derecha, al presidente de la República y no le pidió presupuesto. Sí, pero yo te... pero ese es el otro tema, y ahí voy. Lo que pasa es que te estoy tratando de destacar cosas que son positivas. Sí. Por ejemplo, una cosa positiva es todo lo que tiene que ver con los juicios que se le han venido conociendo a los jueces de ese poder del Estado, que muchas veces se suspendían sin haber habido una decisión que lo condenara o que lo sancionara. Pero eso es la Suprema Corte. Esa es la Suprema Corte. Yo quiero desde la Procuraduría, desde el ala gubernamental, porque lo que está permeado, dañado, al menos se tiene la impresión, es que se politiza la justicia. ¿Y quién puede politizar? Claro, lo que pasa es que acuérdate, y ahí voy. Nosotros hemos venido implementando una reforma que arrancó en el año 2010 al sistema de justicia. Por ejemplo, nosotros creamos las altas cortes, nosotros le dimos una serie de atribuciones al Consejo Nacional de la Magistratura, creamos órganos a lo interno del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, constitucionalizamos la defensa pública. Cuando tú ves cómo se ha venido implementando la reforma de una u otra forma reflejó que hubieron una serie de retrocesos que implican que el próximo presidente de la República y quienes resulten ser electos en el Congreso tendrían que comprometerse a hacer una reforma profunda al sistema de justicia. Comenzando por ahí, quisiera entrar en materia de forma directa. Luis Abinader, que se pinta como el próximo presidente, según van las cosas, ha hecho una propuesta de que el Procurador General de la República no sea escogido por el presidente de la República. ¿Cuál es su evaluación? Mira, hay muchísimas, bueno, esa es una propuesta que de una u otra forma yo creo que puede servir como punto de partida para generar un debate. Me explico. Vamos a comenzar con el Ministerio Público. Nosotros tenemos un Ministerio Público bipolar. O sea, el Ministerio Público en la República Dominicana tiene una serie de atribuciones que le son propias a un Ministerio de Justicia. Por ejemplo, tú hablabas del sistema penitenciario, que en virtud de lo que establece la Constitución, está bajo el amparo de la Procuraduría General de la República. Esa es una de las distorsiones más grandes que tú te puedes imaginar. La propia génesis del Procurador General, que es lo que está planteando Luis. Hay diversos modelos. Por ejemplo, en España, para que tú tengas una idea, lo que no puede seguir siendo el Ministerio Público en la República Dominicana es lo que es. O sea, no ha sido desde el punto de vista de la independencia de un funcionario de esta naturaleza. Eso no se ha reflejado nunca en la República Dominicana. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de Luis? Sí, lo que pasa es que hay otros mecanismos que valdría la pena también ponerlos sobre la mesa. O sea, ¿usted está de acuerdo con la propuesta de Luis más otros mecanismos? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Por ejemplo, ¿qué está planteando Luis? Luis lo que está planteando es blindar al Procurador General de la República de todo lo que tiene que ver con el componente político. Es decir, de que se nombra el Procurador General, que sea inamovible, que goce de ciertos niveles de independencia, que no sea miembro del gabinete,
que no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿usted lo favorece? Claro que un Procurador General de la República nunca debió decir miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo el Ministerio Público puede estar en un órgano en donde se estén nombrando jueces? ¿A ti te suena bien eso? No, a mí me parece malísimo. No, aparte de que yo creo que este es el único país del mundo. A mí me parece incluso, yo voy más lejos, que el presidente de la República no debería ser del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero mira lo que pasa. Sí, eso es así. Aunque en la mayoría de los modelos interviene la figura del presidente. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Interviene, pero no para decidir. No, lo que pasa es que también tú tienes que entender los niveles de institucionalidad que nosotros tenemos aquí. O sea, el hecho de que el Consejo, su composición sea política, eso no es malo tampoco. El problema viene en que cuando, por ejemplo, un senador o un diputado es miembro del Consejo, muchas veces ellos no entienden que están representando a la sociedad. O sí lo entienden, pero muchas veces dan lo que primacía es a su parcela representando política. al partido político que lo llevó. Lo cual es obvio. Sí, entonces, ese ha sido el comportamiento. Entonces es malo tener políticos en esos órganos, pero precisamente porque a final de cuentas van a operar de lo conformidad. que es malo, Adolfo, es las prácticas que se han instalado a lo interno del Consejo. En la mayoría de los países, el componente político en lo que tiene que ver con elección de jueces de Suprema Corte de Justicia, evidentemente de que eso siempre ha estado ahí. Lo que nunca se le ha ocurrido a un consejo cuya composición sea política es que el componente político invada al consejo, que es lo que históricamente ha pasado en la República Pero Dominicana. el procurador sí le parece a usted que puede estar en el Consejo Nacional de la No, claro que no. Tampoco. Nunca debió de haber estado. ¿Tú sabes por qué? Porque el Procurador General de la República es un funcionario del Ejecutivo. Mientras el presidente de la República, a los senadores y diputados que son miembros del Consejo, lo eligió el pueblo. Pero yo le digo, sacando al procurador de las manos del presidente, un procurador independiente, ¿podría ser parte del Consejo? No, yo no lo pondría. Yo no lo pondría. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República representa de una u otra forma a uno de los actores del sistema de justicia. Entonces, si eso es así, si esa sería la lógica, vamos a tener que poner al director nacional de la Defensa Pública, vamos a tener que poner ahí al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Tribunal Superior Electoral, si esa es la lógica, y con eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, volviendo al procurador, porque ese es el principio de todo. En España, para que tú tengas una idea, y de ahí la importancia de que Luis haya puesto sobre la mesa este debate, que ojalá los demás candidatos lo hagan suyo y podamos discutir durante este proceso. Mire, y durante este proceso sea un compromiso de reforma. A eso iba, porque a mí me parece excelente la propuesta de Luis Abinader, pero, es el Congreso, la solución no está en sus manos. No, es el Congreso. Y donde se supone que habrá un Congreso plural, debe haber un compromiso entre todos los candidatos. Pero ese compromiso hay que hacerlo ahora, antes de... Es lo que te estoy planteando, pero espérate, tú no me puedes limitar una reforma al sistema de justicia del Ministerio Público. No. Exacto, es amplia, más amplia. Pero volviendo al Ministerio Público, porque quiero concluir con él. En España, para que tú tengas una idea, el presidente del gobierno español es el que propone al fiscal general. Pero tú sabes quién es que lo termina nombrando. De hecho, tiene un lío ahora. Pero tú sabes quién es el que lo termina nombrando, confirmando. Sí. El Consejo del Poder Judicial. Que también está politizado, por eso pasa esa señora. Ahora hay un problema. Pasa 12-7. ¿Tú estás entendiendo? Sí. En Colombia, es el presidente que presenta las ternas, es una terna ya que le presenta. ¿Tú sabes quién termina nombrando al fiscal general en Colombia? El Consejo. La Suprema Corte de Justicia colombiana. Oye, ¿cómo es? Es decir, hay muchos, y se eligen por 6 años. Fíjate que los mandatos presidenciales son por 4. Como una forma de garantizarle al Ministerio Público, a la cúpula, una continuidad y un deslinde político que vaya más allá que un periodo de gobierno. O sea, hay muchos modelos, pero lo importante es que Luis ha puesto sobre la mesa un punto, primero que lo ha planteado a mi modo de ver de una manera correcta,
Y segundo, que yo creo que puede servir como punto de partida para todo aquel que quiera aportar en este proceso. Bueno, pues entonces nos sometamos al debate. Bien, con ese sometimiento al debate vámonos a una primera pausa porque regresamos con esta interesante entrevista en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con mi amigo Servio Tulio Castaño. Antes de irnos a comerciales, usted tenía la palabra. Usted dice que hay reformas, no una sola reforma, sino varias. Varias reformas. Sí. ¿Cuál es la segunda que usted cree que debe instaurarse? Mira, por ejemplo, el Poder Judicial. Yo creo que ahí va a haber que reformular todo ese poder del Estado. Te voy a explicar, tan sencillo como eso. Tú hablabas del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde yo creo que hay un consenso general de que la composición, eso hay que modificarlo. Ya eso no, yo no creo que ya eso es debatible. Eso ya será una cuestión de tomar la decisión. Materializarlo. Claro, y que se manifiesta la voluntad política. ¿Que no la hay? ¿O usted cree que la hay? Pues no es solo la voluntad de Luis. No. Yo creo que lo que debe de haber es un compromiso entre todos los candidatos en donde ellos se comprometan a que los que ganen hagan ese proceso de reforma. ¿Por qué Fijo no promueve ese compromiso ahora? Sí, Fijo que promueve tantas pero en cosas. eso estamos. Y yo creo que el punto de partida de todo este debate es este programa de televisión. Tú hablabas, por ejemplo, del Poder Judicial. Mira, el haberse creado en la reforma del 2010 el Consejo del Poder Judicial, para mí eso fue un error. Eso no ha servido para nada. Todas esas funciones que se le dieron a ese Consejo del Poder Judicial, que la tenía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que vamos a tener que volver hacia ahí. ¿Y por qué? Porque eso de Se supone que el Consejo ha corregido muchos entuertos. No, ¿No? sí y no. No, el Consejo ha tenido muchos inconvenientes. O sea, el hecho de, por ejemplo, su propia composición, jueces de paz, pasándole juicio a jueces de corte de apelación. Como un raso enjuiciando un general. ¿No te suena raro? Claro, absurdo. Eso era antes competencia del Pleno de la Suprema Además, Corte de la Justicia. politización para escoger esos mismos Pero te estoy diciendo, compañeritos además, de la ahí base. se ha hasta corporativizado el Poder Judicial. Se divide, mira, sí, Ese es hay un tal punto. compromiso. Otro punto. Este es de los pocos países en el mundo en donde todo lo que tiene que ver con el registro inmobiliario está adscrito al Poder Judicial. Por ejemplo, el tema de los notarios. ¿Qué tiene que ver la Suprema Corte de Justicia con los notarios? Este es el único país del mundo, porque este es un país creativo, en donde diseñamos estructuras que después terminan chocándose entre sí. Por ejemplo, volvemos al Procurador General de la República. ¿Tú sabes cuál es el principal problema del Ministerio Público aquí? Es que el Procurador General de la República es fiscal general y ministro de Justicia. ¿Tú crees que ese es el principal problema? Sí, ese es Yo uno creo de- que el principal problema es que es el brazo político de los presidentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo menos que es el Procurador General de la República, dado su naturaleza, es fiscal general. Pero porque es político. Claro. Entonces el problema no es que sea él. Por el diseño institucional. Entonces, lo lógico es que aquí, en todo lo que tiene que ver con esa reforma, nosotros creamos un Ministerio de Justicia en donde atribuciones que tiene el Ministerio Público y atribuciones que tiene el propio Poder Judicial se le transfieren a ese ministerio, como es en todos los países del mundo. Usted está bien de teoría, usted tiene todas esas condiciones, usted se atreve No, a lo que pasa es que asumir. yo tengo una visión comparada, o sea, y uno ha venido monitoreando cómo Perfecto, funcionan los tiene sistemas conocimientos de del justicia. mundo. Un hombre así se necesita en la Procuraduría. ¿Usted ¿Cómo? se atrevería a asumir si Luis le propone Procurador General de la República? No, mi reino no de ese mundo. Pero y entonces, todas No, esas capacidades mi reino, suyas, todas esas propuestas que pueden ser materializadas con un hombre. No, yo pienso que a Luis hay que dejarlo, que a Luis o a quien resulte ser el presidente que coja su procurador. Pero y entonces, ¿qué hacemos con todo ese concepto yo suyo? yo seguiré desde la fundación aportándole al país, que creo que es lo que hemos venido Miriam haciendo Germán, ¿le durante parece años. buena procuradora?
¿Perdón? ¿Miriam Germán le parece buena procuradora? Mira, Germán fue una excelente magistrada y pudiese ser, no una buena procuradora, pudiese ser una buena en lo que Vicepresidenta de la República. ella puede... Si yo fuera Luis, la escogiera a ella como candidata a vicepresidencial. Ah, bueno, mira, ya tú ves. Ahora, la lógica de un juez no es la de un procurador general de la República, son visiones diferentes. Sí, También eso hay que pero tenerlo el en plus cuenta. que da ella por Pero su ella, prestigio. no. Ella es un personaje. O sea, y Exactamente. aparte de que la profesora, porque fue mi profesora, Miriam Germán, goza del aprecio, yo creo que de la mayoría de los ciudadanos. Y ella es todo lo que es y se dice que es salvo prueba en contrario. Pero mire, yo quisiera analizar con ustedes. Pero tú estás entendiendo lo que claro. de qué es de lo que se trata. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de una reforma, y qué bueno que ya se está poniendo sobre el debate en este proceso electoral, la necesidad de que comencemos a motorizar esa reforma. No solamente nos debemos delimitar al Ministerio Público, sino también al propio Poder Judicial, que como te dije, tiene una serie de atribuciones que lo desnaturalizan. Los jueces están para todo lo que tiene que ver con funciones jurisdiccionales. Y el Ministerio Público está para todo lo que tiene que ver con mecanismos de persecución, instrumentación de expedientes y presentación ante un tribunal. Pero no en una serie de actividades que dada el diseño institucional han metido a estas instituciones. A mí me gustaría su valoración sobre lo que ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia en su discurso aspiracional. Él quiere incluso que los jueces eliminen la mora judicial. Sin embargo, la Suprema tiene 19.750 casos con mora judicial. ¿Cuál es la moral para pedirle a los jueces lo que ellos no pueden hacer? No, lo que pasa es que esa es una situación, ese es un mal que venimos arrastrando. Por la razón que tú quieras, o por debilidad de los jueces, porque a fin de cuentas las audiencias se reenvían porque los jueces permiten que se reenvíen las audiencias. Sí, pero 19.000 casos en mora. No, lo que pasa es que hemos visto que un caso penal promedio te dura 3 años en primera instancia. Eso es una verdadera locura. Por eso le pregunto cuál es la moral que tiene la Suprema para pedirle a los demás jueces. Yo pienso que de lo que se trata es de que se creen mecanismos, y es lo que está diciendo el presidente de la Suprema, para poder enfrentar esa realidad. Y él lo que está proponiendo es distribuir la carga de lo que se le somete a los jueces de primera instancia, que son los que de una u otra forma tienen el cuello de botella. Pero distribuirla entre estamentos que no son responsables de esa aglomeración. No, yo creo que habrá que hacer una reforma. No sé si podrá ser administrativa, no creo, pero va a haber que hacer una reforma judicial, a la ley de organización judicial, porque él lo que está planteando es que jueces de corte asuman la atribución de conocer en primera instancia casos. Esa pudiese ser una salida. Esa salida hay países en que se hace. Sí. En Puerto Rico eso se hizo. Creo que en Colombia también. Y en Colombia también. Y resolvieron el problema. Sí. Aquí de lo que se trata es, desde el punto de vista jurídico, cómo poder hacer operativo eso que él está planteando. Y me parece que eso tendrá que implicar una reforma a la ley de organización. En los países en donde se estableció lo que él intenta establecer, dio resultados, Sí, dio pero resultado. por una razón fundamental. Se habló con el presidente, que es quien da los cuartos, porque todo eso se necesita recursos. Entonces, y él lo tuvo ahí al presidente porque no le pidió los cuartos. Entonces vamos a otro aspecto. Los dos principales problemas del Poder Judicial son dos. Independencia. Yo hablaba de que muchas veces al Poder Judicial... Se habla de una connivencia entre el Poder Judicial con el Ejecutivo. No, yo no dije que era con el Ejecutivo, sino con el Poder Político. Y yo quiero que usted me explique eso, pero como un niño de 6 años, Sí, con masilla y todo. ¿Por qué? Porque acuérdate que nuestros jueces, incluyendo los de carrera, a mi juicio, yo le he tenido una crítica permanente. Yo te estoy hablando de miembros de un poder del Estado que yo respeto mucho y tú lo sabes. Sí, claro. Pero ellos tienen un problema y tienen, yo no sé si es por su propia génesis, una gran debilidad. Ellos nunca se han creído que son un poder del Estado.
Los jueces. No, ellos nunca se lo han creído. ¿Por qué usted cree que no se lo han creído? Ellos siempre han creído que ellos son como una especie de órgano administrativo que depende de los demás dos poderes del ¿Y Estado. no será porque nunca se le ha tratado como un verdadero poder? Pues, que por ejemplo, el que- usted es rey, pero no tiene ni reinado No, ni dónde sentarse. El problema es que las instituciones son los hombres que las representan. Por ejemplo, tú hablabas del presupuesto, Sí, pero es que existen mecanismos desde el punto de vista constitucional para exigirlo. para que si un presidente de la Suprema Corte de Justicia entiende que lo que le corresponde por ley no se lo asignaron o que no le asignaron lo que le solicitó al Ejecutivo que le consignaran en el presupuesto, la Constitución establece un mecanismo Pero para si yo que soy ese presidente, sobre la base, eso se llama un conflicto de competencia. Pero si yo soy presidenta y te pongo presidente de la Suprema Corte, ¿cómo tú me vas a pedir a mí lo que necesitas Pero es que y tú me no vas a puedes- someter al imperio tú de no la ley? puedes personalizar. Pero eso es lo que La- han hecho, pero- la realidad te ha dicho. Entonces, y te pongo el caso, y perdóname hermano, Luis Henry Molina tenía a su derecha al presidente de la República, él no habló. El presidente acaba de dar la mitad del presupuesto que le corresponde. Y esa es una de las críticas que le han hecho al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque a fin de cuentas, yo creo que él debió de haber utilizado ese espacio como una gran oportunidad. Claro. Ahora bien. Decirle, hermano mío, los ahora bien, chelitos para hacer sí, toda sí, esta sí, vaina que yo pero quiero déjame hacer. decirte, un presidente de la Suprema Corte de Justicia tampoco tiene por qué estarle. Rogando casi. No, cuando cuenta con los mecanismos. Yo te voy a decir cómo en Perú se resolvió el problema. ¿Tú sabes cómo en Perú se resolvió el problema? ¿Cómo? El Poder Judicial apoderó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional obligó al Ejecutivo a que lo que por ley le correspondía consignarle en el presupuesto. ¿Y tú sabes lo que pasó? Hubo que ponerle el dinero al Poder Judicial. Porque déjame decirte lo siguiente. Por eso que yo te digo que... Con un presidente del Poder Judicial afín al presidente de la República. ¿Sí? ¿Sí? Porque una cosa son las relaciones personales y otra cosa son las posiciones institucionales. Son cosas diferentes. Claro. Yo debería tengo un ser. hermano que ha ocupado funciones públicas en donde él y yo públicamente hemos tenido debates y diferencias de criterio. Pero yo te pregunto a ti, ¿y cuál es el problema? No, ninguno. Pero ¿Pero cuál es el problema? Tú no tienes una atadura con tu hermano ni él contigo más allá de las que son hermanos. No, lo que pasa es que tanto mi hermano como yo tenemos visiones institucionales. No personalizamos nada. Entonces, oye, ¿cuál es el tema? Yo no entiendo cómo el Poder Judicial ha aceptado históricamente que ellos, habiéndole remitido lo que le solicitan al Ejecutivo como presupuesto, el Ejecutivo, sin haber sostenido ningún tipo de diálogo con la cúpula de ese poder, se lo modifica. Mire, el emblemático caso de Brecht ha ido a tribunales ordinarios, a su modo de ver. ¿Es un triunfo o una derrota? ¿Un Bueno, avance o un retroceso? Mira, yo lamento que haya sido con ese caso que se dio ese paso. O sea, es un avance. Es un avance, claro que sí, te voy a decir por qué. Porque uno tiene que uno tiene que ser coherente. Claro. O sea, nosotros desde la fundación, desde el año 2002, estábamos diciendo que la Suprema Corte de Justicia tenía que variar su decisión. Porque sucede que la decisión o lo que había sido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia la decidió de conformidad con el viejo Código de Procedimiento Criminal. Si tú te vas al viejo Código de Procedimiento Criminal, tú te vas a encontrar con un articulito, que es el 187, que pudo haberle dado herramienta a la Suprema Corte de Justicia, como al efecto se la dio, para que hayan tomado esa decisión que fue jurisprudencia, gracias a Dios, hasta hace unos meses. ¿Cómo es posible que si no hay asociación de malhechores, que personas que no tienen posiciones públicas,
por el hecho de que hay uno que tiene la posición de senador, arrastre a toda gente. Sí. Si No yo tiene hubiese lógica sido el jurídica. Ministerio Público, inclusive, yo no hubiese metido a todos en un solo proceso. Bien, vámonos Yo a lo una hubiera segunda. llevado de manera individual. Aunque luego tenga que demostrar si hay asociación de malhechores. Eso es otra cosa. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a comerciales, te dejamos una pregunta en el tintero. ¿Cuál es tu razón, cuál es tu basamento para decir que los jueces están subordinados al poder político, digamos? Digo, no me refiero a todos los jueces, pero la realidad es que han habido comportamientos. Yo te voy a poner un caso. Sí. El caso de Quevedo. Cuando tú ibas a las audiencias, tú te encontrabas que en la sala, ¿tú sabes quiénes eran los que estaban sentados abajo? Senadores, diputados. Oye, y tú no te puedes imaginar el impacto que eso En tiene. el caso de Quevedo. Sí, claro que sí. Pero para Y las conocer fie- o porque... No, cuando se estaba conociendo, se le estaba conociendo el proceso. Pero iban porque son amigos de Quevedo. Mira, Ha de suponerse. Adolfo, ojalá y que haya sido por esa razón. ¿Me entiendes? Y situaciones como esa tú te la encuentras muchas veces, o sea, en donde tú te das cuenta los mensajes que se majan. Y eso no se ve mucho en la capital. Es en los pueblos que eso se ve. Los maridajes que se dan entre actores del sistema. Eso lo sabe todo el ¿Por mundo. qué usted cree que ocurre eso? Porque ese ha sido parte de la cultura y es lo que está tratando de desmontar el magistrado Luis Henry. Honestamente hablando te lo digo porque él sabe. Él sabe de una u otra forma cómo se ha venido comportando el sistema de justicia en la República Dominicana. ¿Cómo lo sabes? Si Fíjate nunca, que él si nunca inclusive, ha sido juez. fíjate que no, pero Administrativista siempre. no, pero él fue director. De la escuela. Claro, en un momento en donde se estaba implementando la reforma que mayor impacto tuvo en el sistema de justicia. Hablando de en la República escuela, usted Dominicana. hace una propuesta que a muchos abogados les parece interesante y a otros como que la toman con cortapisa. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que ser de carrera los jueces de la Suprema Corte de Justicia? No, según pero usted dice? yo creo que probablemente el que recogió la noticia, Ajá. quizás eso fue lo que él oyó. Pero yo creo siempre que deben de venir jueces de la academia. Es una De la forma, academia. Claro, es una forma de tú evitar la corporativización de ese poder del Estado. Aparte de que, ¿Cómo de la academia? Eso es la escuela, lo mismo. sí, o sea, de las universidades, en fin. ¿Por qué? Porque también un juez de carrera no te garantiza. Eso es lo que yo pienso. Yo te voy a poner dos ejemplos. El caso del magistrado Arias Valera y el caso de la magistrada Wilda, esos eran jueces de carrera. ¿Y? Esa era mi respuesta si ¿Y usted me decía entonces? que sí, que Pero debían ser espérate. de carrera. ¿Y entonces? Yo creo que lo que define es la trayectoria. No, la Más no si trayectoria, tienes carrera o no. vuelvo y te reitero, la trayectoria y todo, bueno, la trayectoria, todo lo que ha sido tu conducta a lo interno de ese poder del Estado. Pero no necesariamente un juez de carrera es mejor que uno que no no se haya sometido a la carrera. Hay Yo otra no- además, ¿tú sabes cómo tú resuelves ese problema? Como pasa en otros países, que el presidente de las salas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia no lo elige el Consejo del Poder Judicial, perdón, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo eligen sus pares. Se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia, así es en Colombia. ¿Qué hacen ellos? Inmediatamente lo eligen. Cada 4 años, en el caso de la Corte Suprema, y anualmente, en el caso del Tribunal Constitucional, se eligen entre ellos quién va a ser el presidente. Igualmente en Costa Rica pasa lo mismo. Usted siempre ha criticado la lucha contra la corrupción y ha Sí, pedido claro un que órgano sí. independiente para esa lucha contra la corrupción. Claro que sí. ¿Es un órgano diferente al PEPCA o usted cree que el PEPCA como tal, que a mi modo de ver ha hecho su trabajo, Claro que sí. debe ser independiente? Es que de hecho lo es. O sea, cuando tú lees la ley orgánica del Ministerio Público,
Ley en la que yo fui uno de los consultores. Digo, lo digo Porque lo fuiste, hermano, lo pero fuiste. no tratando de cuidar la modestia. No, pero da peso a lo que dices, porque conoces. Nosotros tratamos en la ley de blindar al PETCA. Y si tú te lees los artículos que tienen que ver con esa parte del Ministerio Público, normativamente está blindado. ¿Y entonces qué pasa? Que muchas veces, históricamente, siempre el que dirige el PETCA tiene un vínculo con la cúpula del Ministerio Público. Y vuelvo al principio, es que quien ocupa una posición pública sobre la base de lo que son sus atribuciones, se lo tiene que creer. O sea, se lo tiene que creer. ¿Y los Yo favores? fui procurador general adjunto. Se lo Tú creyó. lo sabes. Y a mí, honestamente, hablando, y me tocó manejar los casos de corrupción, para que eso la gente, uno de esas cosas no habla. Me dicen que fui exitoso. Y a mí nunca nadie me dijo lo que yo tenía que hacer con un expediente, incluyendo el procurador general de ¿En entonces. qué gestión fue eso? En la gestión de Francisco Domínguez Brito, que él y yo estudiamos juntos, hicimos una maestría juntos en pensamiento social, cultivamos una amistad. Yo voy a felicitarlo porque lo nombraron procurador general de la Y ahí República. te dice, le "Ven pa' digo, acá, hermano". no, le No, digo, qué oye, suerte. cuenta conmigo para lo que tú quieras. Ningún amigo mío me ha llamado. Y en la noche me enteré que me habían nombrado procurador general adjunto, primer sustituto del procurador. Mire, ¿Qué te parece? Bueno, interesante. Mire, hay otra propuesta que sectores de la Pero yo sociedad... ahí no duré mucho, para que estemos claros. que sectores de la sociedad quisieran que se materializara, es que organismos tan sensitivos como la Dirección Nacional de Control de Drogas, por ejemplo, no sean dependientes del Ministerio de la Presidencia. Pero es que nunca debió de haberlo sido desde el punto de vista constitucional. Mira lo que te voy a decir. Porque lo que Desde el Palacio se puede decir, de ese caso es así. que nosotros tenemos un diseño esquizofrénico de los órganos de persecución. Oye, te lo digo de verdad. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que nosotros no tenemos una policía técnica judicial. Nosotros tenemos una Policía Nacional que depende del Ejecutivo. Una Dirección Nacional de Control de Drogas que depende del Ministerio de la Presidencia. Oye, qué locura. La DNCD, institución a la que yo respeto y que entiendo que es una institución, una agencia necesaria, ese no es el debate. ¿Eh? El debate es su diseño institucional. La DEA, por ejemplo, que viene siendo lo que es la DNCD aquí. ¿Tú sabes a quién está adscrita la DEA en los Estados Unidos? Al Procurador General de la República. Mire, yo creo que Porque usted... es un organismo de persecución Perfecto, como y debe de ser. investigación. Claro, así es como debe ser. No, aquí entonces tenemos un órgano autónomo, El Ministerio de la Presidencia. espérate, que anda de su cuenta. Puede decir- Anda de su cuenta porque ¿qué ministro de la Presidencia va a estar al tanto de lo que se haga en un organismo de persecución? No puede estar, y que atrapen o no al abusador. Pero que esa no es su... Desde el Palacio. después Pero yo- que esa ni siquiera está dentro de lo que son sus atribuciones. Entonces, esas son las cosas que, en el marco de esta reforma, los candidatos tienen que comprometerse a que la van a hacer. Ahora, para eso hay que tener voluntad política, ¿oíste? Claro, yo creo que ha llegado el momento. ¿eh? Yo Porque creo que usted hay un tiene- ambiente para eso. Usted tiene que desmontar estructura. Por ejemplo, el caso de César el Abusador. Mira, Adolfo, lo que te voy a decir. Que me cayeron arriba muchísima gente. Porque yo decía que es imposible que un personaje de esa calaña y de esa facha, porque hay que verle la facha a ese señor, iba a estar actuando sin la complicidad del Estado durante tanto tiempo. Eso fue lo que yo dije. Y lo mantengo. ¿Por qué? Porque tú dirás, pero oye, tú estás diciendo una cosa muy seria y tú tienes que tener cuidado con las cosas que tú planteas, sobre todo en un programa de televisión. Porque todos los estudios que se han hecho internacionalmente en el mundo han determinado, todos los que se han hecho en Colombia, en México,
en Argentina, en los Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en Asia y África, Australia, etcétera, etcétera, han determinado que es imposible. O sea, César es un protegido de nuestras autoridades. No, de personas vinculadas al Estado. Fíjate que yo nunca dije del Ejecutivo, no. Y te voy a poner un ejemplo. Figueroa Agosto, ¿cuántos carnets del DNI tenía? 3. Pero más aún, Quirinito, ¿cómo se escapa? O Quirinito falsificó un acta de defunción. Fíjate que por eso hablo del Estado. Todo lo que tiene que ver con los actos de los documentos Es que del cuando Estado usted civil, dice el Estado, me parece injusto, porque el Estado somos todos. no, Y yo no, tengo nada el que ver con Estado esa es, mira, Hay oye, funciones específicas, personas específicas también, que históricamente pero por trabajan ejemplo, así. por ejemplo, en el caso de Quirinito, el acta de defunción, ¿cuál es el órgano rector de las oficialidades del Estado Civil? La Junta Central Electoral. Ahora, yo estoy diciendo que la Junta era... No. Personas vinculadas al Estado generalmente son parte de esas estructuras. Mire, yo Pero quiero no porque eso se hace aquí, es que eso es así en toda parte del mundo. Yo quiero que usted me analice en términos jurídicos, es una frase que resultó esta semana. El presidente le dice a todos los candidatos a síndico, para ganar las elecciones, quien gana las elecciones es quien lleva más gente a votar. Eso es bien. Hasta ahí estamos bien. Exacto, ahí está bien, pero dice, no se preocupen, que los cuartos para eso están garantizados. En términos jurídicos, dicho eso por un presidente en un país de verdad, ¿qué representa? No, eso tiene un impacto. Ahora, lo que tiene que, de una u otra forma, hacer entonces, frente a ese pronunciamiento, la Junta Central Electoral, es entonces estar atenta, real efectivamente, a cuál es el origen, digamos así, de esos fondos que se han dicho que se le van a suministrar a los candidatos. Porque a fin de cuentas, si son fondos que se han recaudado de conformidad a lo que la propia ley de partidos políticos establece. Eso no dan para todo. No, yo no creo que den para todo. Pero bueno, habría que ver. Pero para eso ya está la Junta y yo creo que esa es una tarea pendiente de la Junta Central Electoral. Ahora, de que tiene un impacto, claro que sí que tiene un impacto. Y un metamensaje es una violación a la Constitución y las leyes, porque ven acá. No, y además... ¿De dónde va a sacar los cuartos? Se supone, no hay que ser de Harvard. No te creas, mira, el Estado es el Estado. Y yo siempre he sostenido la tesis de que aquí se aprobó una ley que es la que ha venido financiando al sistema político en la República Dominicana. Al sistema. Yo no te estoy hablando del partido de gobierno, no. Al sistema político que se llama esa ley, la ley de compras y contratación. Que ha sido una aberración. Bueno, yo he sostenido la tesis de que como esa fue una ley asumida cuando nosotros firmamos el DERECAFTA, en donde nosotros nos comprometimos a aprobar una ley que garantizara que las compras y contrataciones real y efectivamente se hicieran en buena lid, cosa que esa ley no garantiza. Y lo digo porque sé que eso es así y lo puedo demostrar en cualquier escenario. Aparte de que he trabajado en la propuesta de reforma a esa ley, si yo hubiese sido los Estados Unidos, yo hace rato como hubiese sentado con el gobierno a los fines de reclamarle las modificaciones que hay que hacerle a la ley. Mire, hay otra propuesta legal. El presidente ha convocado una nueva legislatura extraordinaria para, entre otras leyes, conocer la ley de extinción de dominio. ¿Usted cree que se aprobará? ¿Es pertinente que aprobemos de una vez y para siempre la ley de extinción de dominio que le da en la madre a los recursos de los narcotraficantes y lavadores? Sí, pero ojo. Y tú has visto el papel que hemos tenido como fundación en todo ese proceso de la ley de extinción de dominio. Yo espero que lo que se apruebe no fue lo que se aprobó en el Senado. Si aquí lo que van a aprobar como ley de extinción de dominio fue lo que se aprobó en el Senado, mejor que no tengamos ley. ¿Y por qué? Porque lo que se aprobó en el Senado lo que va es, primero, no va a haber forma de implementar esa legislación.
Y segundo, favorecerá. Y segundo, esa ley va a terminar lavándole todo lo que han sido el producto de las actividades ilícitas de las últimas décadas que han acumulado nuestros narcotraficantes. Si eso es lo que se va a aprobar, mejor que no se apruebe esa legislación. Ahora, ¿ustedes quieren aprobar una legislación? Vamos a aprobar una legislación en donde no me vengan con la excusa de que por el tema de la irretroactividad, una cosa que en ese tipo de legislaciones no aplica, porque ella aplica la retroactividad. Yo espero que lo que se apruebe sea una ley que real efectivamente sirva para combatir. Se nos fue el tiempo, pero ese no tipo de quisiera crimen y irme delito. sin antes preguntarle por la salud de su hermano, ¿cómo está? El país quiere saber. Muy bien. Está bien. Sobrepasado todo. Ya de alta y nada. Y despachando desde su casa. Despachando. Y él no piensa hacer un alto. Eso va a ser muy difícil. A nosotros nos enseñaron a trabajar desde chiquito y como que nos gustó. Bueno. Y eso es parte de la naturaleza de cada uno de nosotros. Bueno, pues pidamos a Dios por su salud. Gracias a usted por estar aquí en este su programa, que ya es su programa, ¿verdad? Es al aire. Para mí siempre será un honor tenerlo aquí. Adolfo, gracias una vez más. Ojalá que haya contribuido este espacio. Siempre lo haces. Gracias. Adiós.